Estados Unidos, el campeón de la economía mundial. Hay algo que los neoyorquinos consideran indispensable en sus días libres. Los productos japoneses de audio y video. Este es Panasonic, pero en general tengo Sony. Ajá, Panasonic. Es japonés. Esto es lo que estoy escuchando. Mi vida depende de los Walkmans. Me gusta Sony. No sé, por alguna razón pienso que es norteamericano. Las marcas japonesas son parte de Norteamérica. Sin embargo, hace 40 años era sinónimo de calidad inferior. Se vendían en las mesas de artículos baratos, blusas por $1. Eran considerados productos descartables. En las autopistas, los automóviles japoneses se paraban. Los norteamericanos se reían de los productos japoneses. Este fue el primer producto japonés exhibido en el escaparate de una tienda en el centro de la Quinta Avenida de Nueva York. Un radio de transistores fabricado por Sony. Todo se debió a la perseverancia de un grupo de vendedores que cruzó el océano. En una era en que los viajes privados no estaban permitidos, estos hombres fueron como soldados partiendo hacia el frente de batalla. Esta es la historia de los vendedores que caminaron a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos y de Europa para vender productos hechos en Japón. Hoy en Proyecto X les presentamos la historia de los vendedores que hace 40 años lucharon por el éxito de un radio de transistores. Miren este radio de transistores. Es pequeño, ¿no les parece? En aquella época fue el radio más pequeño del mundo. Hasta ese momento solo existía el radio de lámparas de vacío. Vean su tamaño en comparación. Por supuesto, no era un radio portátil. El radio de transistores fue revolucionario por su tamaño, que permitía llevarlos de un lado a otro. Bueno, es interesante recordar que en aquellos días la reputación de los productos japoneses era terrible, malo y barato. Este radio logró cambiar por completo la imagen de los productos japoneses, por eso es tan extraordinario. Claro. Detrás de su éxito está la heroica historia de los vendedores que cruzaron los océanos para venderlo. Algunos aparecen en esta fotografía. Son los jóvenes vendedores de Sony. Muchos eran expertos en comercio que dejaron sus puestos en empresas comerciales de gran prestigio para ir a trabajar a Sony, que en ese entonces era una compañía muy pequeña. La historia comienza en 1955. Los japoneses tenían muchas restricciones para viajar al extranjero. En aquella época era muy difícil salir del país. En 1955, Japón estaba lleno de productos importados. Las últimas novedades en electrodomésticos llegaban a Japón de Occidente en una avalancha.
El pueblo despilfarraba sus ahorros para satisfacer sus caprichos. Sin embargo, la exportación de productos manufacturados era casi no existente. Los pocos ingresos de moneda extranjera provenían de la exportación de artículos de consumo diario y artesanías. En marzo de aquel año, un japonés partía del aeropuerto de Haneda con destino a Nueva York. Era Akio Morita, de 34 años. Después de la guerra, el señor Morita había fundado una pequeña fábrica en Tokio. En su maletín llevaba un pequeño radio de transistores. No existía otro igual en el mundo. El radio era un pedazo de su corazón. Su compañía se llamaba Empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones de Tokio y había sido fundada en 1946 en Nihonbashi. El señor Morita había fundado la compañía con su amigo Masaru Ibuka, ex técnico de la Marina. Empezaron con unos 20 empleados. Alrededor del edificio solo había terrenos incendiados. Los niños corrían atrás de los soldados de las fuerzas de ocupación. En los estatutos de la compañía, el señor Ibuka y otros afirmaban que uno de los objetivos de su establecimiento era la reconstrucción de Japón. Para reconstruir el país hace falta divisas. Hagamos productos que se puedan vender en el extranjero. El señor Morita y su gente trabajaban con este objetivo. Después de 9 años habían logrado desarrollar un producto muy competitivo. Un radio de transistores ultracompacto. Las baterías duraban mucho tiempo y sobre todo tenía un sonido excelente. El señor Morita dijo que para tener éxito en el extranjero era mejor no tener un nombre japonés. La compañía pasó a llamarse Sony, una palabra derivada de sonus que en latín significa sonido. El señor Morita había decidido ir a los Estados Unidos por su cuenta. Estados Unidos era enorme. Al momento de bajar del avión, su ansiedad se intensificó. Hizo acopio de valor para visitar a todos los mayoristas de Nueva York. Pero uno tras otro lo rechazó. Los radios japoneses no nos interesan, se rompen enseguida. Un día, de pronto, tuvo un golpe de suerte. Un importante fabricante de relojes, Bulova, dijo que quería ver su radio. Arthur Gould, el director de la división de radios, examinó el radio de Morita meticulosamente. Luego dijo, es perfecto, queremos 100,000. El señor Morita se quedó helado. Era una orden por una enorme cantidad de dinero. No lo podía creer. Pero el señor Gould le puso ciertas condiciones. No se va a vender bien con una marca japonesa. Lo venderemos con el nombre de Bulova y no Sony. Yo le dije, como comprenderá, será muy difícil poner su nombre en nuestro producto. Ustedes no son conocidos y nosotros hacemos publicidad desde hace 50 años. Fue como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. El señor Morita no sabía qué hacer. Al final, su orgullo no le permitió aceptar. El señor Morita rechazó la oferta y luego de una pausa dijo, en 50 años verá que somos más famosos que ustedes. Cuando el señor Morita regresó a Japón, le dijo a todos, fundaremos un departamento de ventas en el extranjero para vender nuestros propios productos. Llamó al señor Akira Higuchi y le confió la tarea de seleccionar el personal.
En una compañía tan pequeña como la suya, ningún vendedor hablaba inglés. El señor Higuchi puso un anuncio en los diarios, pero no se presentó candidato alguno. Le dije, nadie con una buena educación quiere trabajar en una compañía pequeña que nadie conoce. Sin saber qué hacer, el señor Higuchi pidió ayuda a sus familiares. Su primo Kazutoyo Komatsu, de 29 años, hablaba muy bien inglés. El señor Higuchi trató de convencerlo. El futuro de Japón está en exportar y en obtener moneda extranjera. El país nunca podrá salir adelante sin lograrlo. Desde pequeño el señor Komatsu siempre soñó con ser militar y estaba estudiando en el Liceo Naval de Hiroshima. Poco antes de que terminara la guerra, el señor Komatsu, que en ese entonces tenía 16 años, fue uno de los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima. Después de la guerra trató de ayudar a la reconstrucción del país, trabajando en la importación de maquinaria de construcción. Las palabras "el futuro está en exportar" tocaron su corazón. Después de la guerra, Japón estaba totalmente destruido. La desolación era total. En la industria y en la vida de la gente cundía el desorden. Sentí que había que hacer algo para generar prosperidad. Aunque en esa época era una compañía pequeña, Sony fabricaba y vendía sus propios productos. Todo lo hacía con el esfuerzo propio. Eso es lo que realmente me atrajo. Sí, fue eso. El señor Komatsu llamó a los empleados más jóvenes de la compañía y les dijo: vamos a vender radios en el extranjero. El señor Hiroshi Okochi tenía 25 años. A los 12 había escapado milagrosamente del gran bombardeo aéreo de Tokio. Perdimos la guerra y conseguimos levantarnos a arañazos. Creo que lo que sentí fue algo así como: esta vez tenemos que ganar o tenemos que recuperarnos. Al año siguiente, los vendedores partieron del aeropuerto de Haneda uno por uno. 100 personas, familiares, amigos y colegas, fueron a despedirlos y a darles aliento. Kazutoyo Komatsu partió hacia Europa y Hiroshi Okochi a los Estados Unidos. En sus maletines viajaba el modelo más reciente de radio de transistores de Sony. De acuerdo a lo que se esperaba de ellos, los dos pensaron que no podían regresar a Japón sin éxito. Desde la ventanilla se despidieron del monte Fuji. El señor Morita había viajado a Estados Unidos en 1955. Correcto. En esa época, Japón solo exportaba muñecas y productos artesanales, también juguetes, pero además de eso, solo textiles. Sí. Japón había perdido la guerra y la impresión general del mundo era que un país tan pobre no podía fabricar productos electrónicos de alta calidad como radios. A pesar de todo, los vendedores partieron hacia el extranjero llevando precisamente radios. Esta noche tenemos con nosotros a uno de los dos vendedores, el señor Kazutoyo Komatsu, que viajó a Europa como jefe de ventas. Buenas noches. ¿Cuál fue su primera impresión de Sony cuando llegó a la compañía? Era un edificio de madera. Las escaleras crujían y dentro había muy poca luz. Al entrar me pregunté, ¿esta compañía va a poder sobrevivir? Para serle sincero, esa fue mi primera impresión. Para reírse. ¿Y qué tal el sueldo? Menor que el anterior. Bastante menor. Haciendo una comparación con lo que ganaba en la empresa de comercio, mi esposa me dijo que un sueldo tan bajo nos iba a hacer la vida muy difícil. En ese sentido, realmente se desilusionó bastante. Aquí están escritos los objetivos de la fundación de Sony. Son varios. Empecemos a leerlos en orden desde el primero. Construir una fábrica ideal con un ambiente agradable y una actitud libre y abierta. El segundo objetivo es reconstruir Japón.
Aquí está escrito. Sí, tenía prioridad sobre otras consideraciones como trabajar para la compañía o para uno mismo. Por eso en esa época muchas veces repetí que todos llevábamos la bandera japonesa. Y cuando estábamos en el extranjero, que trabajábamos por la prosperidad del país para que sea lo más próspero posible. Esa era nuestra actitud. Por eso, cuando partimos del aeropuerto de Haneda, nos emocionamos muchísimo. Todos levantaban los brazos y gritaban, "Banzai, Banzai". Bueno, finalmente los vendedores que habían cruzado los océanos estaban listos para vender. Sin embargo, nadie se imaginaba los obstáculos que les esperaban. En febrero de 1960 llegaron a Nueva York 3 empleados del Departamento Internacional de Sony. Disponían de muy pocos fondos. Abrieron su oficina en una zona de depósitos en las afueras de Manhattan. Durante los trabajos de renovación aparecían enormes ratas por todas partes. A fin de ahorrar lo más posible, vivían todos juntos en un pequeño departamento. El señor Okochi y su gente pensaron en las frases que iban a usar para vender. Con este radio cambiará su estilo de vida. Ya no estará más atado al radio de su hogar. Un día encontraron un lugar donde se podían relajar. Era el restaurante japonés Aki. En esa época había muy pocos restaurantes japoneses en Nueva York. Allí podían comer pescado a la parrilla con arroz hervido y sopa de miso, como en Japón. Los vendedores de otras compañías japonesas que trataban de vender en los Estados Unidos también venían a comer a este restaurante. Sus automóviles eran conocidos como las chatarras japonesas. Sus cámaras eran vistas como imitaciones de las alemanas. Los norteamericanos se burlaban de los fabricantes japoneses. Los productos japoneses fabricados meticulosamente tras años de investigaciones no se vendían. Eran más bien un fracaso. Aunque nuestras compañías eran diferentes, todos nos enfrentábamos a los mismos obstáculos y nos sentíamos muy hermanados. Sí, había un buen sentido de la camaradería. Nadie lo decía en voz alta, pero creo que más o menos todos sentíamos lo mismo. Algo así como debemos triunfar juntos. En Europa, la primera oficina se instaló en Zúrich, Suiza. También contaba con 3 empleados. El señor Komatsu, el líder, declaró que los 3 iban a conquistar los 25 países europeos. Sin embargo, casi todos los países habían adoptado grandes restricciones a la importación de productos extranjeros. Entre ellos, la que ponía menos restricciones era la República Federal Alemana. Por eso decidieron primero ir a ese país. Shiro Koriyama, que en ese entonces tenía 25 años, estuvo a cargo de la tarea. Antes de entrar en Sony había trabajado en una prestigiosa empresa japonesa de comercio, pero renunció cuando lo asignaron a un puesto de comercialización local. Con la idea de mostrar su valía en el extranjero, decidió empezar a trabajar para Sony. Quería gritar Made in Japan a todo el mundo y vender productos de los que estaba orgulloso. Quería decir a todos que estaban equivocados sobre los productos japoneses, que no eran malos y baratos. Sentí que teníamos que empezar diciendo que eso no era verdad. El señor Koriyama pensó que Alemania también había perdido la guerra. Para ello sería más fácil reconocer la tecnología japonesa. Pero cuando entró en una tienda se quedó sin palabras. Las tiendas estaban llenas de radios alemanes. Al igual que Japón, Alemania buscaba la reconstrucción, y como era un país tecnológicamente avanzado, le llevaba a Japón cierta ventaja. Si había un rival para Japón, ese era Alemania.
El señor Komatsu hizo este comentario. Vender radios en Alemania es como vender hielo en la Antártida. Sin embargo, el que lo logre puede considerarse un verdadero vendedor. Yo creo que hay hielo bueno y también malo. Y si uno dice este es el mejor hielo del mundo, creo que es posible vender hielo hasta en la Antártida. El señor Komatsu propuso lo siguiente. Cada vez que vayamos a tomar un café, pidamos lo siguiente. Un Sony, por favor. Sin duda la camarera nos mirará como animales raros, pero un día, cuando toda Europa conozca los productos Sony, la camarera responderá, pero Sony es un radio, ¿verdad? Tenemos que perseverar hasta que llegue ese momento. En Estados Unidos todo empezó bien. Los norteamericanos, siempre abiertos a cosas nuevas, recibieron bien el concepto de la venta. De 3 vendedores rápidamente se pasó a una plantilla de 20. Pero al poco tiempo surgió una situación inesperada. Arréglelo porque está averiado. La gente devolvía sus radios Sony porque no funcionaban bien. En cuestión de días había una montaña de radios defectuosos. En Tokio, el señor Morita anunció que iba a enviar inmediatamente 2 técnicos para repararlos. Poco después, 2 hombres llegaban a Nueva York. Eran Kenji Sano y Teruyoshi Tsuburaya. Los 2 tenían 22 años. Cuando abrieron la puerta de la oficina de Nueva York, todos aplaudieron. Todos se pusieron de pie, por supuesto nosotros también, y empezamos a aplaudirlos. Fue esa clase de aplauso con el cual uno recibe o saluda a alguien que ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. Sí, fue algo así. Los 2 se dirigieron inmediatamente hacia la montaña de radios defectuosos. En la mayoría había un cortocircuito en el condensador. Aunque los arreglaran sin parar, cada vez llegaban más radios defectuosos. Sin comprender cuál era la causa del problema, se vieron ante un dilema. Los radios nunca terminaban de llegar. Fue algo increíble. Trabajábamos lo más rápido que podíamos. Pero antes de poder arreglar todos los que teníamos, llegaban más. Nos llegaban cajas llenas de radios. El señor Koriyama llevaba ya 1 año en Alemania. No había podido vender ni siquiera un radio. El orgullo de los alemanes era indestructible. El señor Koriyama recorría los hoteles más baratos del país como vagabundo. Lo siento mucho, pero he malgastado el dinero de nuestra compañía. El señor Koriyama estaba agotado física y espiritualmente. Un día se desplomó al suelo sin poder moverse. Viendo la destrucción del señor Koriyama, el señor Komatsu pensó que Alemania era un país más frío que el Ártico. Inmediatamente hizo arreglos para que regresara a Japón. Después de acompañar al señor Koriyama al aeropuerto, el señor Komatsu regresó pálido a su oficina. El proyecto Made in Japan había fracasado. Siendo el radio más pequeño del mundo, era de esperar vender algunas unidades, pero en Alemania no vendieron casi ninguna. Así es. Los principales fabricantes de electrodomésticos europeos, incluso radios, estaban todos en Alemania. Telefunken, Grundig, Siemens, Lampunkt, casi todas las marcas famosas eran alemanas. ¿Por qué voy a comprar un radio que viene de un país que está a más de 10.000 kilómetros de distancia y que no tiene servicio técnico? Esa era la actitud de la gente. Le pedimos al señor Komatsu si podía traer uno de sus viejos pasaportes. ¿Podría mostrárnoslo, por favor? Claro, aquí tiene, les traje 2.
Miren, las páginas están llenas de sellos. Es digno de verse. Un acercamiento, por favor. Desde Finlandia al norte hasta Tánger en el sur, pasando por Gibraltar. Un día llegué a pasar por 5 países. Es increíble. En Europa hay muchísimos países. Y en las hojas de atrás, miren, está escrito todo el dinero que usted trajo desde Japón. Teníamos autorizado $14 por día. Solo podíamos gastar $14 por día. Para todo, desde la comida hasta los gastos de transporte. No teníamos nada más. ¿También el hotel? Sí, por supuesto. Cuando tenía que negociar con algún cliente, me imagino que tendría que invitarlo a tomar un café. Me imagino que esos gastos también estaban incluidos. Sí, naturalmente estaba incluido todo. Por eso, cuando llegaba la hora de ir a un hotel, teníamos conversaciones como esta. Encontré un cuarto por $5 o por $3. Regresemos a Nueva York y a los vendedores entre la espada y la pared. De pronto se les ocurrió una estrategia fabulosa. En los Estados Unidos se propagaba rápidamente la mala reputación de los radios de transistores. El señor Okochi y los otros vendedores trataban de perfeccionar su estrategia de ventas en un rincón del restaurante Aki. Al final, los productos japoneses no son buenos. Las quejas telefónicas eran continuas, día tras día, sin parar. Si no encontramos una solución, vamos a tener que abandonar los Estados Unidos. El señor Okochi estaba muy deprimido. Me hubiera gustado irme de aquel lugar cuanto antes. Exagerando un poco, no veía el momento de irme de aquel infierno. Los señores Tsuburaya y Sano continuaban reparando los radios hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar las causas de los defectos. Sin embargo, no comprendían por qué los condensadores que funcionaban perfectamente en Japón sufrían cortocircuitos en los Estados Unidos. Un día, el señor Tsuburaya se encontró con otro técnico japonés en la plaza Times Square. El señor Tsuburaya le comentó: los condensadores se funden y estoy desesperado. De pronto, el señor Tsuburaya encontró la respuesta. La culpa no está en nosotros. Algo pasa en el transporte desde Japón. Los radios llegaban por barco. Recordó que primero tenían que pasar por el Canal de Panamá, cerca del Ecuador. Los condensadores no resisten el gran calor y la humedad dentro de los contenedores. Quizás la causa es esa. Cuando volvimos a inspeccionar los condensadores, descubrimos que la plata estaba fundida como sospechábamos. Los condensadores usaban plata y ésta se fundía con la alta temperatura. Esa es la razón, pensaron. Inmediatamente llamaron por teléfono a Tokio. Por favor, cambien los condensadores por otros más resistentes a altas temperaturas tan rápido como sea posible. Un mes más tarde llegó un embarque de radios nuevos desde Tokio. Los vendedores volaron de una punta a otra de los Estados Unidos con los nuevos radios. Habíamos apostado nuestro orgullo en los nuevos radios. Los vendedores se esforzaron hasta convencer a sus clientes de seguir vendiendo los radios. En Estados Unidos, el radio de transistores había entrado nuevamente en combate con renovadas energías. En el frente alemán, el señor Komatsu, que continuaba los trabajos del señor Koriyama, trabajaba sin descanso. Un día lo visitó un joven. Era Henning Melchers, un comerciante novato que en ese entonces tenía 28 años. Cuando el señor Melchers conoció al señor Komatsu, dijo: si este es el radio, estoy seguro de que se venderá bien. El problema está en la imagen. Los alemanes son muy orgullosos, así que hay que venderlos en las tiendas y establecimientos de más prestigio.
En esa época, los alemanes pensaban que los productos japoneses eran malos y baratos. Por eso le aconsejé no vender los radios en las tiendas de barrio o en los kioscos de las estaciones y concentrarse exclusivamente en establecimientos de gran prestigio. Los señores Komatsu y Melchers tomaron la autopista hacia Hamburgo, la ciudad más grande del norte de Alemania. En Hamburgo estaba Steinway, el fabricante de los mejores pianos del mundo. Después de pedirle al gerente de Steinway que vendiera los radios Sony, este les dijo fríamente: solo vendemos productos de alta calidad. El señor Komatsu insistió e insistió para que por lo menos lo exhibiera en el escaparate. El gerente aceptó exhibir el radio en el escaparate solo durante una semana, pero a cambio de una cierta suma de dinero. Esa semana podría significar el éxito o el fracaso. Esa noche los señores Komatsu y Melchers crearon una estrategia fuera de lo común. Los dos reunieron a un grupo de estudiantes, les mostraron el radio y dijeron: si realmente les gusta, por favor, ayúdenos a hacerle publicidad. 12 estudiantes levantaron la mano. Pagándoles cierta cantidad por hora, los llevaron hasta el establecimiento Steinway. Uno por uno los estudiantes decían cosas como: me gusta ese radio. Además de ser portátil, el sonido es excelente. Los vendedores de Steinway se sorprendieron mucho. La semana se acercaba rápidamente a su fin. Cuando el señor Komatsu fue a Steinway, no sabiendo qué esperar, el gerente le dijo: queremos vender su radio como un producto regular de la compañía. Ante este resultado, el señor Komatsu y sus colegas emplearon la misma estrategia para vender los radios en las principales ciudades de Alemania: Múnich, Frankfurt, Colonia, Düsseldorf. El señor Komatsu recordaba a menudo los rostros de varios de sus colegas. El señor Koriyama, que había regresado desahuciado a Japón. El señor Morita, con su sueño de reconstruir Japón. Sus propios familiares y amigos que fueron a despedirlo al aeropuerto. En un corto periodo, el señor Komatsu había logrado poner en venta sus radios en establecimientos de gran prestigio en las 10 ciudades más grandes de Alemania. Luego inició una gran campaña. En diciembre de 1961, invirtió el resto de los fondos disponibles para gastos en un anuncio de página entera en un periódico alemán. Con fotografías de los gerentes de los establecimientos donde se podía comprar el radio, el anuncio decía lo siguiente: esta Navidad, regale un Sony. El 24 de diciembre, el señor Komatsu y sus colegas celebraron la Navidad modestamente en su oficina de Zúrich. En ese momento sonó el teléfono. Era Alexander Diel, gerente de la compañía de electrodomésticos en Frankfurt. Su voz desbordaba de entusiasmo. Aquel radio japonés se vendió muy bien. Llegaron cientos de clientes pidiendo el radio y se agotó. Fue de veras uno de esos grandes éxitos e incluso hoy, cuando lo pienso, siento un gran orgullo. Para los europeos, la Navidad es la época más importante del año. Un radio japonés se había convertido en el mejor regalo para un miembro de la familia o para un ser querido. No mucho después, el señor Komatsu fue a una cafetería
y con su acostumbrada naturalidad dijo: «Un Sony, por favor». El camarero lo miró con extrañeza y contestó: «Sony es un radio, ¿no?». Después de tanto luchar, finalmente en el frente europeo había recibido la respuesta que tanto esperaba. Cuando el camarero le respondió: «Sony es un radio, ¿verdad?», ¿qué fue lo primero que pensó? Tengo que haber sentido una profunda emoción. Después de todo, Sony, un hombre totalmente desconocido hasta entonces, tenía ahora un producto que se vendía muy bien y era reconocido como un fabricante de radios. De las personas que contestaron conocer el radio, algunos ya habían comprado uno y lo llevaban consigo. Me decían: «Es este», y me lo mostraban. ¿Se imaginan la alegría que me daba? Me enteré que en Navidad varios establecimientos vendieron todos los radios que tenían. Es cierto que no quedó ni siquiera uno sin vender. Sí. Cuando uno tiene el deseo de vender un producto de una forma u otra y lo llaman para decirle que se vendió todo, es como ir de pronto al paraíso. Sí, me lo imagino. La Navidad es una época muy especial en Europa, Sí, ¿verdad? claro. Varios días antes del 25, la gente sale de paseo para decidir qué le van a regalar a quién. Todos esos días antes de comprar es lo que hace que la Navidad sea una época tan activa. Por eso es fantástico lograr que la gente elija un Sony entre la inmensa variedad de posibilidades que tiene. Sí, absolutamente. Pensando en su costumbre de pedir un Sony, por favor, en cafeterías y restaurantes y la estrategia de venta que hemos visto, tengo la impresión de que sus métodos fueron muy ingeniosos. Quiero decir que frente a todos los contratiempos, usted conservó la originalidad. Un enfoque sin prejuicios. Bueno, en lugar de pensar que el trabajo es siempre una prueba muy dura, cuanto más difícil es, más importante es verlo como un juego. Solíamos hablar de ganar el juego de alguna manera. Teníamos una ventaja y usando nuestra sabiduría a la larga, teníamos que ganar. Nuestra ventaja fue tener confianza de que en cuestión de calidad éramos superiores al resto. Eso en retrospectiva es lo que nos ayudó. Bueno, una de las cosas que nos ayudó. Este es el radio, el más pequeño del mundo. De veras entra perfectamente en mi bolsillo. Véanlo. Sí, es ese. Me trae muchos recuerdos. Pero ahora me sorprende que sea tan pesado. En cierto sentido, lo veo como a un hijo. O dicho de otra manera, lo veo como la llave de oro que abrió el cofre del tesoro. En ese sentido, me hace recordar cosas muy importantes de mi vida. Veamos ahora qué ocurre.
que luchó hasta ganar la batalla en el frente europeo, tiene ahora 72 años. Después del radio de transistores llegaron los televisores y los videos. En total fueron más de 20 años los que pasó en el extranjero vendiendo productos made in Japan. Durante todos esos años, hay algo que siempre le dijo a los vendedores jóvenes que venían al extranjero por primera vez. Lo más importante que tenemos para vender es el orgullo de que está hecho en Japón.